algún matiz, alguna cuestión, alguna precisión. Porque Marx, entre otras cosas, siempre siguió estudiando, siempre siguió desarrollando su pensamiento y experimentó cosas como la Comuna de París. Evidentemente, Marx después de la Comuna de París iba a tener muchas más claras algunas cosas sobre el Estado que antes de la Comuna de París. Pero bueno, la idea que yo tengo, que planteo y que, bueno, no es algo, un invento mío, ¿no? Es que en Marx hay una ética, más que nada implícita, y que hay una coherencia en su pensamiento. No hay un Marx antiético y un Marx ético. Con ética, bueno, ética es un término que se presta a muchas discusiones también, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de ética, acá estamos hablando, bueno, de determinados problemas, como el problema de la autorrealización o no del ser humano, el sentido de la existencia, bueno, la cuestión del deber y otras cuestiones. Y en los textos de juventud de Marx, sobre todo en la introducción a la crítica de la economía política, en la cuestión judía y en los manuscritos económicos filosóficos, aparecen muchas referencias bastante explícitas a Kant, ¿no? No es que Marx fuera un kantiano, tiene muchas diferencias, pero hay una relación dialéctica con respecto a Kant y a la filosofía alemana en general, ¿no? No es que Marx inventó todo desde cero, sino que precisamente la filosofía clásica alemana es una de las fuentes, como decía Lenin, de su pensamiento, ¿no? Dentro de la filosofía clásica alemana estaba Hegel, pero también estaba Kant, del cual Hegel es a su vez un tributario. Esto siempre lo señalaba un gran compañero como era Rubén Yáñez. Kant tiene varias formulaciones de lo que él llama el imperativo categórico. Muy brevemente, lo que intenta hacer Kant es una ética fundamentada, universal y fundamentada racionalmente. No era posible en aquel entonces ya una ética, o no era lo que se planteaba Kant, una ética con un fundamento religioso, era necesario darle un fundamento racional. Entonces se plantea una ética, que algunos llaman de principios o de ontológicos, según el cual hay determinadas leyes morales a las cuales debemos obedecer. De esas leyes morales hay varias formulaciones. Marx no hace ninguna referencia a la primera formulación, que es, bueno, actúa de forma tal que puedas querer que la máxima de tu acción se vuelva universal. O sea que cada vez que me enfrento a un problema moral debería preguntarme qué sucedería si todo el mundo actuara de la misma forma. Creo que no hace ninguna referencia porque en esa primera formulación hay un universalismo abstracto en Kant que se manifiesta muy fuertemente. Pero sí hay una referencia muy clara a lo que sería la segunda o tercera formulación. En realidad digo segunda o tercera porque la primera y segunda de Kant son casi iguales y la tercera es un poco distinta. A esta siempre aludía Rubén Yáñez, ¿no? Y esta formulación es, debe sobrar de modo tal que tomes la humanidad, tanto en ti mismo como en la persona de los otros, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Bueno, esta segunda formulación siempre hacía referencia a Rubén Yáñez y decía que era la condena más radical a todo sistema de explotación y dominación. Kant, ¿qué es lo que está planteando? Bueno, que el ser humano no debe ser tomado como cosa, como objeto. Que los seres humanos no tienen un valor relativo, sino que tienen un valor absoluto y así deben ser tomados. Bueno, en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx plantea su propia formulación del imperativo categórico que alude directamente, y en estos términos, a la kantiana. Lo que plantea Marx es lo siguiente: la crítica de la religión, dicho sea de paso, la palabra crítica es una palabra también de origen kantiano, que después va a estar presente en el Capital. Crítica de la economía política es un título que alude, bueno, a las críticas de Kant, indirectamente por lo menos. La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es el ser supremo para el hombre.
y por tanto el imperativo categórico de acabar con todas las relaciones que hacen del hombre un ser envilecido, esclavizado, abandonado y miserable. Esto lo plantea Marx en 1843, digámoslo así. Está retomando la formulación de Kant y dándole un contenido más concreto que el que tenía Kant, ¿no? Y si vamos a la vida de Marx, de Engels, bueno, podemos ver cómo él siguió y cómo esto se relaciona mucho con el Marx como revolucionario, como hombre de acción. Toda su vida fue una lucha contra las relaciones en que el ser humano era transformado en un ser envilecido, miserable y esclavizado y humillado. Esa fue la esencia de su vida. Tal vez en los escritos de mayor madurez no alude directamente a esta formulación del imperativo categórico, que es de puño propio, pero tenemos el testimonio práctico de lo que es toda su vida. Eso fue la vida de Marx y eso es la vida, creo, en gran medida de todos los grandes revolucionarios y revolucionarias que hemos conocido a lo largo de la vida. Llegando, bueno, a ofrecer su vida en la lucha contra este tipo de relaciones, ¿no? Pensemos en figuras como Rosa Luxemburgo, el Che Guevara, bueno, en tantos otros. Bien, entonces, en primer lugar, él tiene esta formulación del imperativo categórico. En segundo lugar, esta temática que yo le pongo como temática de la cosificación, que es un término que desarrolla Lukács, el joven Lukács también. Ahí sí hay unas diferencias entre el joven Lukács y el viejo Lukács, pero estas asumidas por Lukács, no es un invento de los lukácsólogos, sino que, bueno, Lukács autocritica ciertas tendencias idealistas de la juventud y retoma el materialismo dialéctico como, bueno, como una filosofía que no es solo para la sociedad, sino que es para la sociedad y la naturaleza. Pero Lukács habla de, bueno, en su juventud, de la cosificación o reificación, que es, bueno, una dinámica propia del capitalismo en el cual, bueno, todo se transforma en mercancías y los seres humanos son tomados como cosas. Bueno, y esto aparece también muy presente en los manuscritos económicos filosóficos, donde, bueno, todavía tiene algunos conceptos ahí de raigambre muy feuerbachiana que después un poco lo sustituye. Yo creo que igual la esencia sigue siendo la misma. Pero bueno, en los manuscritos él plantea diferentes formas de alienación, ¿no? Plantea, bueno, la alienación del ser humano con respecto al producto de su trabajo. El ser humano, el trabajador, crea objetos, crea un mundo de objetos que se le oponen, un mundo de riquezas que le es ajeno y que se transforma en una fuerza ajena y hostil. Ese es un primer sentido. Pero me interesa un poco más el segundo sentido, que es la alienación del trabajador con respecto a su propia actividad. Y voy a leer un poco lo que dice. El trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. En su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega, no se siente feliz, sino desgraciado, no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí, fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, sino forzado, trabajo forzado, lo remarca ahí. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Ahí también habla de la actividad del trabajo como un simple medio, y esto se relaciona con otras cuestiones muy profundas de Marx y otras ideas, porque el trabajo para Marx, bueno, era lo que diferenciaba al ser humano del animal. Y la actividad más específicamente humana, la actividad en que nos afirmamos como seres humanos y en la actividad en que nos podríamos desarrollar como seres humanos, se transforma en un simple medio para vivir. Y dice Marx, bueno, la vida humana es actividad y la actividad propiamente humana es el trabajo. O sea que la vida se transforma en un simple medio, ¿no? Entonces, nos relacionamos con los otros en el capitalismo, el ser humano se relaciona con los otros y se relaciona con uno mismo, con la propia vida, con la propia esencia genérica, que es un término más bien
feuerbachano, que después va a ir cambiando, sobre todo en el 45, pero creo que hay una continuidad que habría que estudiar, porque la esencia genérica alude a lo universal, el ser humano es un ser universal, comunitario, tiene más un sentido, lo de esencia genérica, y en esto se diferencia del animal, y donde se expresa esa universalidad y ese carácter comunitario para Marx es precisamente en el trabajo. O sea, que en el capitalismo nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros como un simple medio, como una cosa. Lo que debería tener un valor absoluto para Kant pasa a ser un valor relativo en el capitalismo, y lo que tendría que tener un valor relativo pasa a tener un valor absoluto. Hay una inversión en el capitalismo en el cual el trabajador es desvalorizado y las cosas son valorizadas, ¿no? Y esto, bueno, se puede relacionar con muchos fenómenos y cuestiones, ¿no? Que lo podemos ver en sus formas más extremas, tal vez en algunas actividades delictivas. ¿Qué es lo que importa? El objeto, la cosa. La vida humana no vale nada. Entonces, bueno, ¿qué importa destruir la vida humana si lo que vale realmente es la cosa? ¿No? Puedo matar, asesinar. ¿Por qué? Porque la vida en realidad no vale y sí vale la cosa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Marx y Kant? Bueno, esta cuestión de la cosificación, Marx está marcada dentro de Marx en el análisis, bueno, de una determinada estructura económica, de un determinado tipo de sociedad, o lo que podemos llamar en Marx es explicado como determinado por una determinada base material, que es la que explica esta desvalorización de los seres humanos y la valorización de las cosas. O sea que en Marx hay toda una teoría en la cual estos términos y estas cuestiones éticas están inmersas. No se puede disociar una ética marxista del análisis marxista y del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, que es precisamente lo que quisieron hacer los revisionistas como Bernstein, que bueno, querían, en sus palabras, dejar de lado el armatoste dialéctico, decía Bernstein, y complementar a Marx, bueno, con otras cosas, y entre ellas con la ética kantiana. Pero claro, lo que hacía Bernstein era desligar precisamente ética del análisis marxista, y lo que podemos ver acá es cómo los conceptos que podemos vincular con la ética encuentran su raíz y su explicación en la base económica y material. Hay otras diferencias fundamentales con Kant, ¿no? Marx jamás aceptaría la idea de una cosa en sí incognoscible y de un mundo de los fenómenos cognoscible, porque esto es importante en la ética kantiana. Kant dice muy brevemente: en el mundo fenoménico, o sea, lo que nosotros conocemos, todo está determinado por leyes deterministas. Entonces, ¿cómo es posible la libertad? Bueno, dice Kant, hay un alma, ¿no?, que es libre, un alma numénica que puede decir, claro, esto para Marx era metafísica pura, idealista, y lo rechazaba completamente. Aparte, o por lo menos era una visión con un trasfondo escéptico que Marx rechazaba plenamente, porque para Marx, bueno, las cosas eran cognoscibles. ¿Cómo eran cognoscibles? Bueno, como decía ahí, a través de la práctica y la interacción material con el mundo. Pero en Marx hay una noción de libertad que desarrolla, bueno, Lukács en su obra tardía, que todavía no ha sido traducido totalmente al español, y esa libertad se expresa claramente en el trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo más primitivo, como puede ser el que talla una piedra, ya se presentan al ser humano alternativas, y hay elecciones. Supongamos, necesito hacer una piedra para hacer un arma, bueno, tengo que elegir la piedra. Tengo que elegir la piedra que es correcta. Entonces, ya en la actividad del trabajo, que es la actividad que diferencia al ser humano del animal, está implícita la libertad. En tanto, tengo que elegir. Y esto se relaciona después con otra cuestión que Engels toma de Hegel y de Spinoza, que es la libertad es el conocimiento de la necesidad. O sea, ¿la libertad en qué consiste? En conocer los mecanismos naturales y sociales para, bueno, entre otras cosas, poder tomar previsiones, elecciones y transformarse en un sujeto activo y no meramente pasivo y determinado por
el mundo objetivo. Entonces, bueno, en Marx, en toda su obra, está muy presente esta temática de la cosificación. Después ya en su obra madura aparece, pero menos claro, aparece para mí bastante claro igualmente en la teoría del fetichismo, que para mí es un desarrollo de la teoría de la alienación. Analiza otra forma de alienación que no es la que analizan los manuscritos. Bueno, esto puede dar lugar a muchas discusiones, se relaciona con esto, el más joven, el más viejo, pero ahí en su teoría del fetichismo, bueno, plantea esta cosificación del hombre que tiene relación, creo yo, con todo esto que es la valorización de las cosas y la desvalorización del ser humano. En un fragmento ahí del fetichismo de la mercancía, Marx plantea, por eso, ante esto, las relaciones sociales que se establecen entre sus trabajos privados aparecen como lo que son, es decir, no como relaciones directamente sociales de las personas en sus trabajos, sino como relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas. En el fetichismo, los seres humanos nos relacionamos, o el fetichismo de la mercancía implica para Marx que nos relacionemos entre nosotros materialmente, como si fuéramos cosas, y las cosas se crea la ilusión de que se relacionan como si fueran personas. Bueno, y también está presente esta temática de la cosificación en la cuestión judía, que también es uno de los libros o uno de los artículos más interesantes. Ahí en la cuestión judía Marx habla de la excisión en nuestras sociedades entre el burgués, el hombre egoísta, y el ciudadano. El ciudadano sería parte del cielo político, el burgués parte del mundo terrenal, digámoslo así, utiliza Marx estas metáforas. Y el ciudadano, bueno, supone que un compromiso con la sociedad, con la comunidad, etc. Y el burgués, ¿qué es? Bueno, es el hombre egoísta que solo le importan sus propios fines, ¿no? Y bueno, Marx lo que plantea es que ese hombre egoísta toma a los otros también como medios y que incluso el ciudadano se transforma en un simple medio del burgués. ¿Por qué? Porque toda la política, todo el derecho, ¿a qué tiende? A garantizar los derechos egoístas del burgués, en primer lugar de la propiedad. Entonces ahí también está la temática de la cosificación. Y esto me parece muy importante también desde un punto de vista, si se quiere, más práctico, de cómo debería ser la construcción de lo que, bueno, Lenin llamó el partido y que después, bueno, Gramsci desarrolló y que sería el bloque de poder contrahegemónico, porque, bueno, en ese bloque de poder contrahegemónico, y también esto creo que nos sirve para repensar cuestiones como el socialismo, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, se debe desarrollar un bloque o un partido donde se deban evitar toda relación en que el ser humano, bueno, se vuelva un mero instrumento del partido. Esto creo que lo podemos pensar tal vez en relación a lo que pasó en la Unión Soviética. ¿Qué pasó en relación a la Unión Soviética? Tal vez una de las cosas que pasó es que en gran medida se sustituyó el despotismo del capital, dice Metzaros, por el autoritarismo burocrático. O sea, se socializaron desde el punto de vista estatal los medios de producción, pero esa socialización no dio lugar a una apropiación real por parte de los trabajadores, ¿no?, de los medios de producción. La socialización supuso un acto jurídico, pero no un acto que democratizara realmente las relaciones en el ámbito económico. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, con esa burocracia que se fue conformando, desarrollando, la Revolución Rusa, bueno, tuvo sus etapas, sus momentos, no fue todo tan lineal, ¿no? Pero bueno, esa burocracia fue la que terminó apropiándose de los medios de producción en última instancia, ¿no?, y restableciendo las relaciones capitalistas. O sea que tal vez lo que falló en la construcción del socialismo, y lo que tal vez muchas veces falla en la construcción de los bloques contrahegemónicos, es tener en cuenta esto, que
en la construcción del bloque contrahegemónico se debe apuntar al consenso y no a mecanismos de carácter coactivo. O como podemos plantearlo de otra manera, el fin no justifica los medios, ¿no? Esto lo planteaba Marx y lo planteaba Arismendi. Yo en realidad lo conozco a través de Arismendi. Arismendi decía, bueno, fines justos exigen medios justos. No se puede buscar fines justos con medios injustos. Y bueno, esto de buscar fines justos con medios injustos puede ser desde, qué sé yo, el asesinato revolucionario, como hubo en muchos casos en Europa del Este o en la Rusia soviética, sobre todo en el periodo de Stalin, o con algunas cuestiones tal vez más pedestres, como pueden ser, bueno, mi sindicato define algo, pero como mi partido político define otra cosa, yo voy al lugar de decisión con la posición de mi partido político. Y lamentablemente yo esto lo veo muy naturalizado en muchos compañeros, ¿no? Esta justificación del fin por los medios, incluso expresiones como esto es política. Y esto es otra cuestión, ¿no? En Marx, ética y política no eran lo mismo, pero me parece que Marx no podía admitir una política totalmente disociada de la ética. Tampoco una política totalmente sometida a la ética que se transforma en un principismo paralizante, ¿no? En el cual no se puede hacer nada porque, bueno, la realidad es mucho más compleja a veces que lo que desearíamos. Me parece que Marx se mueve en una visión en la cual política y ética se relacionan, pero no son absolutamente independientes, ni tampoco absolutamente superpuestas una sobre otra. Entonces, esto me parece muy relevante, la cuestión de lo que podríamos llamar una ética para la construcción del bloque contrahegemónico. Porque muchas veces lo que sucede es eso, tal vez lo que empieza a predominar sean ciertas formas de actuar, ciertas formas de pensar propias de la sociedad capitalista. Porque en la sociedad capitalista sí, el fin justifica los medios. ¿Qué es lo que le interesa al capitalista? Ganar. Entonces cualquier medio es válido con tal de lograr el objetivo de ganar. Los bancos se sabe que funcionan en base al narcotráfico, en base a la pornografía infantil, que no preguntan de dónde vienen los fondos. Tal vez acá ahora nos exigen que los bancos pregunten el origen de los fondos, pero no tienen problema porque van a Suiza, a Estados Unidos, a Inglaterra y a los verdaderos paraísos fiscales y ahí nadie le pregunta nada, ¿no? Una de las principales inversiones del Banco del Vaticano era la industria armamentística. Bueno, el Vaticano, que es una institución de origen feudal, se adaptó al capitalismo y también para él, para los economistas del Vaticano, también el fin justificaba los medios. Pero esa es una racionalidad propia del capital, del capitalismo, y que permea muchas veces en las organizaciones revolucionarias y que pretenden transformar la realidad. Incluso creo que tiene mucho que ver con el inmediatismo que a veces se tiene, porque claro, la lógica del capitalismo es una lógica de la velocidad, de cuanto más rápido mejor. Y la lógica revolucionaria, bueno, es como planteaba Citarrosa, crece desde el pie. Es algo lento. Hay medidas que pueden ser muy efectistas para un partido, para una organización, pero que no son efectivas en el largo plazo para la revolución. Y el trabajo de la contrahegemonía que planteaba Gramsci era un trabajo gris, un trabajo lento, un trabajo tal vez de pequeños cambios acumulativos, de ir casa por casa. Un trabajo no muy espectacular, no vas a salir a ningún lado ni ser visible, pero es un trabajo que es el que precisamente crea las condiciones para la revolución. Y bueno, yo voy terminando porque son muchas cosas. En última instancia, lo último que quiero decir es lo siguiente. También cuando Marx plantea la alienación y la alienación del trabajo, del trabajador, nos está planteando implícitamente algo que creo que es fundamental hoy, que es que en las relaciones alienadas se pierde el sentido de la existencia, se pierde el sentido de la vida. Se relaciona con algo que, bueno, algunos nombraron como nihilismo y que es muy propio de nuestras sociedades, que es que la gente no encuentra un sentido de la existencia. Esto lo tomaba Mariátegui a comienzos del siglo XX y planteaba que la burguesía era cada vez más nihilista. Pero él veía que frente al nihilismo de la burguesía,
ese no encontrar el sentido, ese no encontrar una razón, un porqué, estaba el proletariado que sí tenía una razón, sí tenía un porqué, sí tenía un mito, que era el socialismo. El socialismo, la revolución, le da un sentido a su existencia. Pero claro, pasaron muchas cosas en Mariátegui hasta ahora, y hoy tal vez ese nihilismo, bueno, se ha extendido, y hoy no es tan visible un proletariado que ofrezca una visión y un sentido de la existencia tan claro como en esas otras épocas. Creo que ahí influencia mucho determinados hechos históricos, como es, bueno, la caída del socialismo, y también otros, como es otros fenómenos propios del capitalismo, como es el consumismo, y también creo yo la intensificación de la alienación que no es solo económica, sino que es política, que es también alienación a través del consumo, porque hoy no solo se controla el tiempo del trabajo del trabajador, sino que se controla también el tiempo libre del trabajador. El trabajador ahora está cada vez más intensamente alienado. Tenemos un sistema capitalista que es expansivo, que mercantiliza todas las cosas y que cada vez controla más la vida y de forma invisible. Yo nunca creí en esa categoría de totalitario, pero si hay algo totalitario es esto lo decía Aldo, el capitalismo actual. Si hay algo que está llegando a un control casi total del ser humano es el capitalismo actual. No creo en un control total porque siempre hay contradicciones, hay dialéctica, hay resistencias, pero bueno, es de todos los sistemas políticos que ha existido, bueno, tal vez este ha sido el más totalitario de todos los que ha existido hasta ahora. Y bueno, esa cuestión del sentido de la existencia creo que es, bueno, bastante clara en Marx cuando plantea la alienación. En la alienación, el trabajador no se afirma, sino que se niega, no se siente feliz, sino desgraciado, no desarrolla una libre energía física espiritual, sino que mortifica su cuerpo. En otros lugares plantea que el ser humano es desvalorizado. Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia? Bueno, el sentido de la existencia no va a ser encontrado en el ámbito económico. Creo que el sentido de la existencia solo puede ser encontrado a través de la mediación política. Hay una idea de Lenin que era muy criticada, pero él planteaba que del ámbito económico no iba a surgir el sujeto revolucionario, que eso venía de afuera, del ámbito político. Y bueno, yo creo que es esa, la mediación política, la única que puede transformar esta alienación no en un hecho negativo, no en un hecho que alimente el nihilismo, el pesimismo, el desencanto, sino en un espíritu crítico, transformador y revolucionario. Y ahí entra, bueno, el factor activo del cual hablaba Marx en los manuscritos, en las tesis sobre Feuerbach, y que tal vez tenía uno de los representantes más claros como defensor del lado activo a Kant. Pero insisto, esto no quiere decir que Marx fuera kantiano, sino que tiene una relación dialéctica con algunas ideas de Kant, en la cual, bueno, conserva y supera algunas de sus ideas. Bueno, muchas gracias. Hablar en teatro carta. Gracias. Lo que dijeron Marita y Alexis ya me ahorrarían de hablar mucho. En realidad yo iba a hablar sobre un tema que motivó hace un par de años que escribiera un texto que está relacionado, que fue motivado por algunas declaraciones de compañeros o intelectuales en el medio local, pero que también se pueden escuchar o están implícitas en políticas a nivel local o en declaraciones de compañeros, incluso presidentes. Pero que además yo creo que es un problema que está extendido a nivel mundial. O sea, me refiero a la cuestión del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y esto está ligado a lo que decía Marita y Alexis. En realidad ha primado en aquella teoría de Marx, aquella teoría de fuerzas productivas, relación de producción, esa unidad dialéctica entre fuerzas productivas y relación de producción, con una determinación en última instancia de la fuerza productiva, pero una determinación en última instancia, como preguntaba si era Engels, no
como un producto puramente objetivo y una reacción mecánica de las relaciones de producción, de la actividad política, como una pura reacción mecánica del desarrollo de las fuerzas productivas. Yo creo que hoy esa lectura de Marx es la que predomina, es decir, la lectura antimarxista, antidialéctica, todo lo que decían los compañeros, dialéctica, no determinismo, todo eso es lo que predomina actualmente en la lectura de Marx. En la lectura de Marx actual, por supuesto. Hay quienes no piensan así, está claro, pero en el ámbito político, incluso a nivel mundial, esto es, parecería ser una posición adoptada. Incluso la falta de la dificultad para el triunfo de posiciones revolucionarias que intenten ir más allá de las relaciones de producción capitalista, están suponiendo de forma implícita o haber interiorizado una cierta posición en cuanto a que las fuerzas productivas, el desarrollo de las fuerzas productivas y la relación con la relación de producción capitalista supuestamente no estarían maduras para un proceso revolucionario. Eso creo que además la revolución en sentido tecnológico, todo el proceso de crecimiento productivo y la capacidad productiva del hombre, lo acentúan. Faltaría hoy el fetichismo de la tecnología, ¿no? Porque el otro fetichismo, el actual, es el fetichismo de la tecnología, que además, hablando de educación, vamos a resolver la educación con la tecnología. Este es otro, sería otro fetichismo para tratar. Pero me motivaron a mí, conocidos de todos nosotros, que hace un par de años hay un caso de un intelectual, de Juan Grompone, que cada tanto entra en sus 15 minutos de fama y aparece en todos los medios de comunicación y se le entrevista, y uno tiene la sensación de que los periodistas quedan maravillados con ciertas teorías que parecen sumamente profundas, etc. Y escritos de otro compañero, diferente, un militante, compañero Gonzalo Pereira, escribió algunos artículos en aquella discusión que se intentó dar, que no sé hasta dónde llegó, sobre la actualización ideológica del Frente Amplio, donde en ambos casos aparecía, me parece a mí, se tocaba el mismo problema, es decir, la concepción, precisamente diciendo ellos que partían del marxismo, como suele ocurrir, que partían del marxismo más puro y más genuino contra aquellos que habían violado, Lenin, Clavao, la posición de que no, que ellos eran marxistas, y como marxistas, ellos hacían ver que las fuerzas productivas no se habían desarrollado al nivel de que las relaciones de producción capitalistas las traban, ¿no? Y creo que los dos se tocaban de alguna manera por esa idea subyacente. Muchas veces no es planteada así explícitamente, pero creo que es lo que está, ¿no? Grompone plantea para el 2060, número mágico, las fuerzas productivas se habrán desarrollado al punto que chocarán con las relaciones de producción capitalista, y ahí va a comenzar un proceso de revolución, parecería, con éxito realmente, ¿no? Es algo que se plantea como algo de una fidelidad profunda con el marxismo, y es lo más... O sea, pensar a Marx diciendo algo así o a Engels es como una locura, ¿no? No tiene nada que ver con el marxismo, ¿no? Pero este es un planteo, y los periodistas y en determinados ámbitos, hasta intelectuales, estas cosas son tomadas con seriedad. O sea, más o menos en 2060 las fuerzas productivas se van a haber desarrollado, y ahí va a venir la caída del capitalismo y el socialismo. Es decir, un siglo de lucha revolucionaria donde millones de seres humanos tomaron la opción por el socialismo y lucharon por el socialismo. Este es el punto de verdad marxista, y es desechado. O sea, eso no existió, y si existió fue un error, ¿no? Fue un error. Y por otro lado, la posición de Gonzalo, que plantea, queda un poco paralizado con la aparente pujanza, como llama él, del capitalismo, con la expansividad que demuestra el capitalismo, y que concluyen con una expresión muy popular, pero que demuestra lo que está en su cabeza, ¿no? El capitalismo tiene cuerda para rato. Es decir, las fuerzas productivas
pueden desarrollarse aún bajo las relaciones de producción capitalista. Mujica también lo dice, ¿no? De alguna manera, Mujica como presidente lo ha dicho, es lo mismo. Y yo creo que a nivel internacional esta idea predomina, ¿no? Hablando de los demócratas, etc. Pero una idea que predomina, que no se explicita, que generalmente no se explicita, no se teoriza, pero en realidad es lo que pasa en la política concreta de la izquierda. Es decir, ¿en qué se basa esto? Porque precisamente se basa en una posición totalmente marxista. O sea, la unidad de relación, planteo, la tesis marxista de la relación fuerzas productivas, relaciones de producción, se ve de una forma absolutamente antimarxista, es absolutamente antidialéctica. Lo que resulta es un positivismo determinista, un absoluto positivismo determinista, que no tiene nada que ver con Marx. Y sin embargo, repito, esto se plantea como la quinta esencia del pensamiento marxista. Y esto tiene su consecuencia con dos patas que me parece que van directamente unidas. Uno, que es la más conocida, pero está acá, que es la 11ª tesis de Sorgeo, ¿no? Este supuesto pensamiento marxista, totalmente objetivista, antidialéctico, determinista, no puede llevar desde el punto de vista político más que a la pasividad y a la contemplación. Es decir, si las fuerzas productivas, si las relaciones de producción capitalistas no traban el desarrollo de las fuerzas productivas aún, la revolución socialista es una locura. Y además es antimarxista. Por lo tanto, las masas populares, la clase obrera, los trabajadores, las clases subalternas, las masas populares, no se pueden aventurar a una lucha transformadora. Es decir, se va de una postura entre comillas, realmente marxista a un paso o varios pasos más atrás. O sea, ya se cambia el orden de la 11ª tesis de Feuerbach. En realidad lo que hay que volver a hacer es a interpretar el mundo. Tenemos que aprender de esta nueva realidad y no se trata por favor, se trata de interpretarlo por un tiempo. Quizás hasta el 2060, quizás durante siglos, no lo sabemos, pero se trata de interpretar el mundo, no de transformarlo. Aventurarse a transformar el mundo sería una locura y sería más antimarxista. Es decir, el planteo es, por un lado, hay que ser prudentes, hay que esperar, no sabemos a qué y hasta cuánto, esto sería marxista, no podemos transformar la realidad y en conclusión, no podemos cometer la barbaridad histórica que cometió el culpable de todo esto, en última instancia, que fue Lenin, ¿no? Es decir, no se puede hacer una revolución cuando las fuerzas productivas no han chocado con la relación de producción, y mucho menos cuando no tiene un nivel de desarrollo tal que nadie sabe cuál es, y que Marx nunca lo dijo, por ejemplo en el caso ruso. Es una locura. Además es una mentira histórica, porque en realidad Lenin nunca quiso construir el socialismo en Rusia a nivel de las condiciones materiales de Rusia, sino lo que quiso hacer Lenin fue cambiar el orden. Si Marx de hecho nunca quisiera el orden. Justamente Lenin era profundamente marxista, tan marxista como Marx, lo interiorizó tan bien que manejó como nadie la dialéctica. Entonces dijo, pero si podemos tomar el poder, porque las masas populares están organizadas, están elevadas a un nivel de conciencia y de lucha y de combatividad para tomar el poder, tomamos el poder y después desarrollamos el poder. No hay nada que lo impida. Es decir, lo que acá pasa con el planteo de Lenin es lo que hablaba Alexis, el tema de la acción libre y no alienada. Es decir, las masas y los hombres como creadores. Y, en última instancia, el gran tema de la revolución, que es la hegemonía. Que, entre paréntesis, después de décadas y décadas de falsificación socialdemócrata en torno a este tema, de secuestro de Gramsci, como decía Alimenti de Gramsci, en realidad, como dice Gramsci lo hace permanentemente, ¿no? Todos los ejemplos, Gramsci siempre está refiriendo a Lenin, ¿no? Y a veces implícitamente y a veces explícitamente. O sea, no sé, si Gramsci dice, teóricamente, si hay tres fuerzas A, B y C, A puede aplicar la coerción contra B y C, pero solamente teóricamente contra B, porque B en realidad es un aliado del cual debe lograr entusiasmo y no rechazo. En realidad está diciendo lo que decía Lenin. La revolución rusa es una revolución basada en la alianza obrero-campesina. La dirección es obrera.
Pero si se rompe la alianza obrero-campesina, se destruye la revolución y la construcción de la hegemonía. Gramsci lo dice explícitamente, ¿no? Al final, ya creo, de materialismo histórico, de la filosofía del materialismo histórico, Gramsci dice directamente, y Nietzsche es el creador de la hegemonía. O sea, la cuestión en Lenin es el tema de la hegemonía. Ese es el tema de la revolución. Y eso era posible con el actual desarrollo productivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio de verdad? Decía Marx, decía Lenin, la práctica. Estuvieron hablando los compañeros ya del criterio práctico revolucionario de Marx y Engels para entender estas cosas. Y bueno, si cientos de millones de individuos siguieron un proceso y convirtieron el arma espiritual en un arma material, porque crearon la base material, la fuerza social para llevar adelante, eso quiere decir que no se trata de una locura, sino que ya estamos en la época de la revolución socialista, hace más de 100 años. Esto para mí es muy importante porque además desde muy adolescente aprendí a pensar muchas cosas en la relación Gramsci-Lenin y la relación Lenin-Marx a través de quien le da nombre a esta fundación, ¿no? Y naturalmente, para mí eso lo tengo definido de la lectura de Lenin en mi adolescencia y de la experiencia política, es inescindible Marx y Engels de Lenin. Es inescindible. Podemos analizar como teórico, como personas diferentes, como decía Marx, cada uno es diferente, como decía Gramsci, cada uno es diferente, cada cosa Marx, cada cosa Engels, no es que tengan contradicciones, sino que son personas diferentes, que escriben, desarrollan pensamientos, etcétera, diferentes. Podemos analizar desde ese punto de vista, pero en la gran cuestión histórica, en la gran cuestión teórica, hay una línea de continuidad que solamente puede debilitar a las fuerzas revolucionarias, no seguir. Por eso, cuando hace 28 años se cayó la Unión Soviética y el bloque socialista, y en este país tuvimos una discusión muy profunda, particularmente a nivel del Partido Comunista, en esa crisis que tuvo un papel muy activo en el lugar donde me educaba, que era en ese momento la juventud comunista. Yo siempre dije a los compañeros que el gran problema de la lucha ideológica para aprender al marxismo es Lenin y es Argentina. Naturalmente, todas estas teorías lo primero que hacen es atacar a Lenin y decir que lo hacen salvaguardando a Marx. ¿Sí? Es decir, atacan el hijo pródigo de la revolución, que fue Lenin, el leninismo, supuestamente para salvaguardar a Marx. O sea, me parece que hay tres líneas en esta posición que atacan directamente a las fuerzas revolucionarias, obreras, socialistas, comunistas, etc., que son la concepción determinista, positivista, antidialéctica sobre la relación fuerza productiva, relación de producción, dicho por arriba que se hace por fidelidad a Marx, lo cual lleva a llamar a la contemplación y a la posibilidad de la masa popular. Y naturalmente tiene como argumento político, por supuesto, con la fortaleza actual, entre comillas, de la caída de la Unión Soviética, la negación de Lenin. Ahora bien, ¿qué es lo que plantea realmente Marx sobre la relación de fuerzas productivas y relaciones de producción? Marx plantea la fuerza productiva son la combinación de la naturaleza, la fuerza del trabajo, los instrumentos de trabajo, los objetos que determinan la naturaleza para producir, los medios de producción, etcétera, etcétera. Esas fuerzas productivas pugnan siempre por desarrollarse, siempre pugnan por desarrollarse. Y esas fuerzas productivas en su desarrollo son quienes determinan el establecimiento de determinadas relaciones de producción que en un momento dado, su nivel de desarrollo, posibilitan el que sigan avanzando, y son las que conducen en un momento dado a que esas mismas relaciones de producción se vean en su contrario, en un momento dado contradigan a esas fuerzas productivas y impidan su desarrollo. ¿Qué dice Marx? ¿Ahí hay una revolución? No. Marx dice, ahí se abre una época revolucionaria. Ahí se abre una época revolucionaria. No es que haya una revolución. ¿Por qué? Porque hay esta lectura marxista antidialéctica del fenómeno, tiene implícita también una visión que no parece muy marxista. Esa es la idea de la catástrofe, del fin, de que en un momento hay una catástrofe, de que en un momento hay un fin, y la revolución va a ser algo que va a aparecer porque llegó a su fin esa catástrofe y va a desembocar la revolución socialista. ¿Sí? Lo cual es incorrecto, tampoco eso marxista. En un momento del proceso así, bien, fue un proceso histórico.
del proceso histórico, y donde además el factor, en última instancia determinante, son las condiciones materiales, pero finalmente no hay revolución alguna si no nacen los hombres creando la historia. Y esta es la visión real de Marx. Pero incluso cuando Marx escribió y cuando Engels escribieron, ¿ya no veían madura la relación del desarrollo de la fuerza productiva? Por supuesto que sí. Marx, ya no veían que la relación de producción capitalista trababan a la fuerza productiva. Bueno, no habla Marx en diferentes textos de cómo se tiran mercancías, se destruyen mercancías, se tiran mercancías al mar, que está hablando. No habla Engels de que el capitalismo en su afán por el lugar de la tasa de ganancia puede incluso destruir la fuerza productiva fundamental, la naturaleza, ¿no? No está hablando. ¿De qué están hablando? Están hablando de que la relación de producción ya en su época estaban siendo trabadas, de que las fuerzas productivas están siendo trabadas. Esto no quiere decir con que la revolución, y esta es otra visión totalmente antidialéctica, que las fuerzas productivas trabadas por las relaciones de producción suponen que están quietas, que no se mueven. No se trata de eso. No se trata de que si se sigue desarrollando la capacidad productiva en un determinado modo de producción, no se puede decir que estén trabajando, necesitan trabajar las relaciones de producción entre esas fuerzas productivas. Eso no es así. No es que las fuerzas productivas se quedan quietas, que no pueden avanzar más. Lo dicen Marx y Engels en diferentes pasajes, lo dice incluso Lenin, ¿no? Hablando de la situación política. Esto no quiere decir que el capitalismo no pueda seguir creciendo. Y después la Revolución Rusa lo dice. ¿Se entiende? O sea, la visión marxista sobre el tema es una visión dialéctica. Esta visión es una visión absolutamente dialéctica. Pero además se podría ver incluso en el proceso histórico, ¿no?